Buenas, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el tercer encuentro de esta Enfermería 360 de Grupo RESIC. En este espacio vamos a continuar con la temática de hablar sobre el contexto del paciente sometido a una cirugía cardiovascular. Y para eso, por supuesto, nos encontramos con la especialista, la licenciada Jessica Álvarez, que es especialista en cuidados cardiológicos y recuperadora de los pacientes sometidos a cirugías cardiovascular. ¿Cómo estás, Jessy? Hola Gise, ¿cómo estás? Qué bueno volvernos a encontrar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Acá estamos, vamos a seguir hablando de lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta transmitir, todo el cuidado y la atención tanto en la recuperación o el paciente cardíaco a nosotros nos llama mucho la atención y bueno, poder compartirlo con ustedes es un gran beneficio también. Bueno, Así que gracias. bueno. Bueno, hoy la charla va a estar dividida por ahí en dos bloques chiquititos que tiene que ver para introducirnos con la cirugía cardiovascular, el cuidado, ¿no? En realidad, conocer los tipos de cirugía cardiovascular, por un lado, que por supuesto le vamos a preguntar a Jessica, y por otro, también un método que se utiliza dentro de la cirugía, que es la circulación extracorpórea. Primero, para ir orientándonos con el primer bloque, sería la primera pregunta: ¿cuáles son los tipos de cirugía cardiovascular? Bueno, hay diferentes tipos de cirugías relacionadas a la cirugía cardíaca que nosotros siempre para poder contarla o explicarla la dividimos como en vasculares, aórticas, congénitas y finalizamos con lo que es la gran cirugía que es un trasplante cardíaco. Si nosotros tuviéramos que definir cuáles son las cirugías vasculares, ahí encontramos la cirugía de revascularización miocárdica que se encarga principalmente de hacer puente o bypass en pacientes que tienen enfermedad coronaria, ¿sí? Principalmente en pacientes que tienen compromiso más de 3 grandes vasos. Estos vasos son las arterias coronarias que irrigan principalmente el corazón y que, bueno, que en su momento se encuentran gravemente enfermos o ocluidos y necesitan justamente revascularización a través de la técnica quirúrgica. La cirugía de revascularización miocárdica o famosa CRM es la más convencional. La mayoría de las instituciones son las que más se trabaja y son las que, bueno, a partir de los años 60 con René Favaloro, que fue quien trajo la técnica quirúrgica, empezó la innovación en este tipo de cirugía. Después tenemos otro tipo de cirugías vasculares, pero que no son con intervención quirúrgica, con esternotomía, por ejemplo, a pecho abierto, sino que son cirugías vasculares, pero son percutáneas, que quiere decir a través de catéteres que ingresan por los vasos principales, como son la aorta, y revascularizan justamente estos grandes vasos, pero con otro tipo de procedimiento, no específicamente quirúrgico. Tenemos las cirugías valvulares, que este tipo de cirugías se requiere justamente del cambio de alguna de las válvulas o más que cambio, la plástica, la corrección de la lesión que tenga la válvula. Ahí encontramos dos tipos grandes de patologías: insuficiencias valvulares o estenosis valvulares. Entonces, más allá de cualquiera de esas dos patologías, se puede hacer una plástica mitral o directamente recambiar la válvula. Entonces, retomando, podías clasificar los tipos de cirugía cardiovasculares en dos tipos: las vasculares y las valvulares. Valvulares, y después tenemos las aórticas, de las enfermedades y patologías principalmente de este gran vaso de la aorta, que son enfermedades relacionadas que se dilatan o tienen un estado de aneurisma. Entonces, este tipo de cirugía requiere que se cambie parte del tracto de salida o del callado aórtico. O sea, hay diferentes cirugías que se pueden hacer de forma individual o en combinación. Bien. Eso va a depender mucho de la alteración de la institución y si cuenta con todos los recursos, por supuesto, para poder hacer este tipo de cirugía. Nombrame algunas diferencias que se pueden, o el seguimiento que va a ser diferente en las diversas tipos de cirugías. Y el monitoreo hemodinámico, que es lo más fuerte, va a ser transversal. Siempre nosotros tenemos que saber que los pacientes que se exponen a cualquier tipo de cirugía o a circulación extracorpórea, sí, como vamos a hablar, es un paciente inflamado. Entonces es un paciente que nosotros vamos a recibir inflamado y esa inflamación va a repercutir justamente en el monitoreo hemodinámico. Muchas veces va a estar vasopléjico,
Muchas veces ese paciente puede tener complicaciones como presentar una arritmia, como presentar, por ejemplo, un síndrome de bajo volumen minuto, y eso va a estar directamente relacionado, por supuesto, a qué tipo de cirugía y cuánto tiempo estuvo expuesto a la bomba de circulación extracorpórea. Justamente porque a mayor tiempo, mayor inflamación, mayor riesgo de complicaciones hay. Entonces, independientemente de la cirugía que se haga, un CRM, un valvular, cada uno tiene su característica. Por ejemplo, yo digo un CRM donde uno hace puentes, bypass, para poder revascularizar nuevamente esa arteria. Nosotros cuidamos mucho en el monitoreo hemodinámico, por ejemplo, lo que es la presión arterial. Nosotros sabemos que es un paciente que cuando empecemos a destetarlo del ventilador se puede hipertensar, pero que esa presión arterial o ese estado de hipertensión no tiene que estar mantenido o no tiene que ser continuo, justamente porque cuál es el gran riesgo, que los puentes o las suturas en un estado de hipertensión se pueda perjudicar. Claro. De la misma manera se tiene un recambio y una prótesis valvular en el tracto de salida. O sea, nosotros cuidamos mucho el monitoreo hemodinámico porque puede impactar justamente en el tipo de cirugía que se le realiza al paciente. Y los valvulares, indudablemente, el bloqueo tendría a ser la complicación estándar que se caracteriza de un valvular. Las válvulas están compuestas no solamente por válvulas, sino por un anillo. Y recambiar esa válvula o recambiar parte de lo que es el anillo, eso inflama el sitio anatómico. Entonces el sitio anatómico inflamado, justamente de cualquier válvula, ya sea tricúspide, aórtica o mitral, inflama un sitio anatómico que se llama lo que es el triángulo de Koch, yo siempre lo digo mucho en las clases, que es lo que aloja el nodo AB. Ese nodo AB se encuentra inflamado y comprimido, la primera complicación que genera el paciente es el bloqueo AB, que lo puede presentar a la salida de la cirugía, que ya sale marcapaseado continuo, o sea, está dependiente del marcapaso, una vez que se desinflama ya está con ritmo propio, o lo puede presentar durante la recuperación cardiovascular, de repente estaba a ritmo propio y se bloqueó, y el marcapaso empieza a asistirlo, porque como todos sabemos, los pacientes postquirúrgico inmediato todos deben salir con marcapaso de forma de backup, ya sea que lo asista o no, justamente porque cualquier paciente cardíaco, el gran riesgo es que se bloquee durante la recuperación. Entonces, ese marcapaso backup, si disminuye la frecuencia cardíaca o se bloquea, lo asiste. Así que... Entonces, sería una complicación en el CRM o un monitoreo a controlar de manera continua, es la presión arterial. Y por otro lado, en el valvular, una complicación que se puede presentar serían los bloqueos. Los bloqueos. Sí, y nosotros también podríamos decir de la misma manera en las cirugías aórticas, también debemos cuidar porque la prótesis está suturada y esas suturas están muy frescas, también debemos cuidar que no mantenga un estado de hipertensión, que no mantenga una alteración en el volumen minuto. Jessy, ¿qué diferencias hay entre una cirugía cardíaca abierta y una mínimamente invasiva? Bueno, sabes que en ese caso hay un mitos que se dicen de que no, hacerse una cirugía cardíaca mínimamente invasiva conlleva menos riesgos. Bueno, error. Cualquier cirugía cardíaca lleva mucho riesgo, pero la única diferencia en lo que es la técnica quirúrgica mínimamente invasiva es el diámetro de la esternotomía. Los riesgos son los que planteamos en el primer encuentro, donde hablábamos sobre los riesgos prequirúrgicos del paciente cardiovascular. Totalmente, eso va a definir que se da en lo que es la edad, el sobrepeso, el sedentarismo, si posee diabetes, no posee diabetes. En este segundo bloque vamos a hablar de la circulación extracorpórea. Es un tema muy importante dentro de la cirugía cardiovascular. Jessy, ¿en qué situaciones se presenta? Bueno, qué lindo tema. Qué lindo tema. La verdad que hablar de circulación extracorpórea a mí me gusta mucho porque desde que lo empecé a estudiar me ayudó a entender en sí mucha parte de lo que es la fisiología y lo que sucede justamente, exclusivamente en el quirófano y exponer a un paciente a circulación extracorpórea con el paciente y después, bueno, obviamente cuáles serían las consecuencias o entender un poco más en la recuperación del paciente cuando lo estamos recuperando. Eso principalmente. Lo que nosotros podemos decir o cómo lo vamos a definir, la circulación extracorpórea, como la palabra lo dice, consiste en sacar la circulación del paciente fuera
del organismo. O sea, hay una máquina que extrae toda la sangre desoxigenada, la máquina la oxigena y al mismo tiempo hace la función de bomba. Y se hace una función de oxigenación, ventilación para hacer intercambio de gases y la función de bomba justamente para retornar esa sangre oxigenada al cuerpo del paciente, principalmente en canulación central, que se hace en quirófano o puede ser periférica, y devolver esa sangre oxigenada a este gran vaso que es la aorta y poder perfundir los órganos durante la cirugía cardíaca. ¿Y qué determina que el paciente se proceda con circulación extracorpórea o no? Las enfermedades principalmente vasculares, si tiene alguna vasculopatía periférica o vasculopatía en donde, por ejemplo, para exponer a un paciente a circulación extracorpórea tiene que hacer canulación. ¿Canulación qué significa? Tiene que haber una cánula colocada en la aurícula y otra cánula de retorno en la aorta. Okay. Y muchas veces cuando las aortas están muy enfermas, que tienen mucho calcio o están muy arterioscleróticas, que hay riesgo de que una canulación les genere una complicación, como por ejemplo sería una ACV, o que el vaso se desgarre, o que la cánula no pueda ser sostenida como corresponde, en ese caso ya se sabe que ese paciente no puede ser expuesto a circulación extracorpórea. No solamente porque la aorta está enferma, sino porque no es que el tracto de salida o el callado está enfermo, sino está enfermo todo a nivel vascular. Claro. Hay canulaciones para circulación extracorpórea que son centrales y periféricas. Las centrales son las que aorta y aurícula, y las periféricas las que van por estos grandes vasos, pero a nivel periférico. Existen cirugías que se pueden hacer con circulación extracorpórea y otras que no se hacen con circulación porque el cirujano puede hacer los puentes, por ejemplo, de una CRM sin circulación extracorpórea. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué un paciente sí, por qué un paciente no? Y hay pacientes que tienen criterios. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades periféricas o de estos grandes vasos que tienen una aorta muy calcificada, muy arteriosclerótica, que no se puede hacer la canulación. ¿Qué quiere decir? Para exponerlo a circulación uno tiene que contar con un buen vaso para canularlo. Hay una cánula que va a ir en la aurícula, otra que va a ir en la aorta, la que extrae y la que retorna, y para eso necesitamos que estos vasos estén bien, claro, que estén, digamos, en condiciones para poder canularlos. Y hay pacientes que no tienen estos vasos, entonces, por más que tengan criterios de que se puede trabajar con circulación, sin circulación extracorpórea, pero no tengo unos vasos correctos, no se puede hacer. También, bueno, si tiene enfermedad renal, si tiene nefropatías principalmente, o tuvo alguna enfermedad como es la ACV, esas son algunas enfermedades como que condicionan a que el paciente tenga criterio para circulación. ¿Tiene alguna repercusión la realización de este procedimiento de la circulación extracorpórea durante la recuperación cardiovascular? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son? Hay preguntas que, por ejemplo, nosotros hacemos cuando llegan los cirujanos y los anestesiólogos, que generalmente la hace también el cardiólogo recuperador, que la gran pregunta es ¿cuánto tiempo estuvo en bomba? ¿Cuánto tiempo estuvo en clampeo? Y a nosotros nos da un proporcional en el sentido de, nosotros conocemos como profesionales de que exponer a un paciente a circulación extracorpórea existen modificaciones y respuestas del organismo inflamatorias y alteraciones de la coagulación que el paciente se expone. Entonces, mientras más estuvo en bomba y mientras más estuvo clampeada la aorta, más se expone justamente a estas alteraciones. Entonces, ¿cuáles serían esas consecuencias dentro de la recuperación cardiovascular que un paciente haya estado en bomba? Un paciente inflamado, ¿sí? Un paciente vasopléjico, un paciente que disminuye el gasto, un paciente que le cuesta responder a las drogas. Entonces, no todos los pacientes presentan esto porque si no, no se utilizaría, pero sí es una realidad que la mayoría de los pacientes, que esto se va corrigiendo también, porque tal vez el paciente llegó en las primeras horas de recuperación, está súper inflamado y durante el transcurrir de la guardia vos lo recibiste con 38 de temperatura central y vos te fuiste y está en 36, porque obviamente vos detectaste que el paciente está inflamado, lo trataron y pudieron revertir esa complicación que ya se sabe que el paciente va a llegar o puede manifestar en la recuperación cardiovascular. Para los propósitos de la recuperación, ¿es mejor un paciente con bomba, sometido a bomba, a extracorpórea o sin?
Y en realidad es mejor el paciente sin bomba. El paciente que no se expuso a circulación extracorpórea tiene menos estadía hospitalaria, se actúa mucho más rápido, no tiene alteraciones en lo que es la coagulación y la respuesta inflamatoria ni plaquetaria. Las complicaciones, entonces, en un paciente sometido a circulación extracorpórea, así, si la tuvieras que enumerar, ¿cuáles serían? La inflamación, alteración de la coagulación sistémica, donde va a generar hipotensión, vasoplegia. Exactamente, va a generar también alteración muchas veces en el gasto cardíaco, que son todas repercusiones hemodinámicas. Alteración de la coagulación, anemia, es para exponer a un paciente a circulación extracorpórea, se lo tiene que hemodiluir. Eso significa que la viscosidad de la sangre que el paciente ingresa con un hematocrito de 38, cuando se expone a circulación extracorpórea, ese hematocrito cae. De 38 cae a 25. Pero que cualquiera diría, upa, ¿qué pasó? ¿Algo malo? No, es algo bueno para el paciente, porque para poder colocarlo en circulación extracorpórea, la hemodilución es lo mejor que le puede pasar. Porque un paciente hemodiluido está mejor perfundido. Entonces, nosotros conocemos que ese paciente que vamos a recuperar va a estar anémico, pero por supuesto y proporciones. Si tiene un hematocrito de 20, y es obvio que nos tiene que asustar, ¿sí? En recuperación cardiovascular. Entonces sabemos que es un paciente que se va a transfundir, otra nueva exposición a otra respuesta inflamatoria. Entonces, es como una serie de cadenas y de casos que uno tiene que ir viendo justamente y estar preparado para eso. La anemia, la inflamación, la alteración de la coagulación. Para colocarlo en circulación extracorpórea, lo que se utiliza es la heparina. ¿Por qué? Porque vos tenés que llevar al paciente a un tiempo de coagulación activada, se llama una ACT, mayor a 480, para que esté en circulación extracorpórea. Bueno, vos exponés al paciente a 480 segundos o más, a veces 600, y después tenés que corregirlo una vez que sale de circulación extracorpórea, porque si no se predispone a que sangre en la recuperación. Entonces, tenemos la heparina y el antídoto. La heparina para exponerlo a circulación extracorpórea, y una vez que termine y finalice, lo sacamos de circulación, se le hace el antídoto, que es la protamina. Bien. Después, si no funciona la protamina, vamos con los crioprecipitados. Si no funciona con los crioprecipitados, vamos con el plasma, y así como que uno va escalando. Por supuesto que cuando suba recuperación, el paciente muchas veces puede salir húmedo, le decimos nosotros, o que babea. Significa que los drenajes están dando un poquito, inclusive la herida quirúrgica a veces se la ve un poco mojada, es porque justamente la alteración de la coagulación por la circulación extracorpórea y por los factores que se pierden. Hay factores de coagulación que se pierden en el circuito. Entonces ya se sabe que gran parte de eso quedaron en el circuito de la circulación extracorpórea. Y tenemos que estar preparados justamente también para corregir eso. Y también descartar que no sea una complicación, porque hay otras complicaciones relacionadas al sangrado en la recuperación cardiovascular que vamos a hablar más adelante, que vos decís, bueno, a ver, o está húmedo babeando o está presentando una complicación quirúrgica o médica, entonces tenemos que tratarla. Bueno, Jessy, por último, ¿sabes qué me queda una duda? Si hay alguna diferencia entre, o alguna similitud entre la circulación extracorpórea y el tiempo de clampeo. Bien, es importante, es una muy buena pregunta, porque muchas veces se confunden y surge esta duda. ¿Es lo mismo la circulación, el tiempo de circulación extracorpórea que el clampeo? Bueno, no. El tiempo de circulación extracorpórea se toma desde que ingresamos en bomba hasta que finaliza. Y en el medio tenemos lo que es el clampeo aórtico. Ese clampeo aórtico a nosotros nos da relevancia o importancia principalmente al equipo de recuperación, justamente porque es un tiempo que el corazón está en un estado de isquemia. Porque si vos clampeas la aorta, no hay aporte de oxígeno y nutriente a través de las coronarias, pero no es que el corazón se quede en un estado de isquemia solamente sin nada. Para eso tenemos la otra parte de la que hablamos hoy. Necesitamos que el corazón esté parado, esté frío. Entonces es ahí donde viene la administración de la cardioplegía. La cardioplegía se la describe como una protección miocárdica. Esa protección miocárdica nos habla de que en el tiempo que el corazón va a estar parado, las células van a estar protegidas, justamente para que ese tiempo de isquemia no sufra alteración a nivel metabólico y celular que tenga consecuencias importantes en la recuperación o cuando el corazón comienza a latir nuevamente.
Entonces, ¿qué podríamos decir en pocas palabras? No es lo mismo el tiempo de circulación extracorpórea que el tiempo de clampeo, y justamente hablar de tiempo de clampeo, hablar de tiempo de isquemia y de protección miocárdica que se tiene, que el cirujano elige qué tipo de cardioplegia le va a hacer, justamente para no tener consecuencias metabólicas. Bien, bueno, muy interesante este tema, la verdad que, bueno, aparte con Jessica siempre es un gusto escucharla. Podríamos hablar toda la tarde. Podríamos estar toda la tarde, en la noche hablando sobre este tema, es decir, nos da más disparadores para hablar. Por ejemplo, se me ocurre sobre los medicamentos que se utilizan en la cirugía o la recuperación cardiovascular, las otras complicaciones como el sangrado, sobre la alteración de coagulogramas, bueno, Síndrome de bajo vasoplejía. volumen minuto, vasoplejía, un montón de shock cardiogénico, Sí, dispositivos. Tenemos tantos temas para poder hablar que bueno, que la idea es que poco a poco y de manera resumida poder hacerlo entendible y que también que nos puedan acompañar en cada uno de los encuentros. Bueno, Jessy, gracias por estar siempre apoyando este proyecto que es para abrirnos a la comunidad, para que compartir conocimiento, ¿no? Para todo el grupo de enfermería. Bueno, Gise, yo soy una eterna agradecida por el espacio y bueno, y ojalá podamos seguir compartiendo. La verdad que siempre me quedo con una frase que decía un profesor: uno aprende para poder transmitirlo a las personas y poder hacerlo parte. Así que bueno, sigamos aprendiendo y compartiendo lo que sabemos y contagiando estas ganas de recuperar pacientes con cirugía cardiovascular. Les mando un beso grande. Bueno, gracias.